Quiero extender un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes, los que se detienen a escuchar este pregrabado. Tema: pandemia. Pandemia global. Hoy nos toca asimilar un asunto que nos concierne a todos, y es este tema de la actual situación que vivimos a nivel mundial, que afecta el valor de la vida. Como ciudadana del común, quiero hacer énfasis en un análisis constructivo de esta situación que estamos viviendo actualmente. Quiero darles a conocer mi punto y mi opinión crítica, pero constructiva, acerca de este tema que desde el 2020 nos está sucediendo a todos. Quiero compartir y quiero hablar de 3 institucionalidades como la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Organización Animal. Todas 3 muy importantes en esta época y sobresalientes a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud, sería bueno que entraran en su página, lo mismo que la Organización Panamericana de la Salud, que dice que son un equipo de profesionales que incluye a los principales expertos en salud pública del mundo, que incluye médicos, epidemiólogos, científicos y gerentes, que coordinan la respuesta del mundo a las emergencias de salud, promueven el bienestar, previenen enfermedades y amplían el acceso a la atención médica. Conectan naciones, las personas y los socios con la evidencia científica en la que tienen otras alternativas dentro de la salud. Y la historia de la OPS está en su página. Sería bueno que ahondaran en la lectura y en la visita de esta página de la Organización Panamericana de la Salud. También sería bueno que indaguen en la Organización Mundial de la Salud, conozcan y lean también la Organización Mundial de Sanidad Animal, que en su misión tiene también objetivos claros y que todo está relacionado con la información científica y la información de recopilar, analizar y difundir datos
importantes acerca de lo que es la situación zoosanitaria en el mundo. Y también es bueno que profundicemos en la visita de la página de la que tanto nos han hablado en estos días de pandemia y que esta en su misión, como les acabo de decir, tienen la misión de el cuidado de la salud a nivel mundial. Quiero entrar en detalle con algunos documentos, pero antes de eso, quiero entrar a que profundicemos en el término de coronavirus. Y nos dice que el término no se encuentra en el más reciente actualización del Diccionario de la Lengua Española, pero ya ha sido propuesto para su estudio y posterior incorporación. Entonces, para que lo tengamos muy claro, que hay una definición por establecer en el diccionario real, en el diccionario de la lengua española. Tenemos entonces en este primer documento la preparación para una gripa pandémica. Marco para el intercambio de virus gripales y el acceso a las vacunas y otros beneficios. Organización Mundial de la Salud. Y un documento que se establece con un índice, preparación para una gripe pandémica, sistema de intercambio de H5N1 y otros virus gripales, sistema de compartición de beneficios en el contexto de la preparación de una gripe pandémica, 24 de mayo del 2011. Asamblea Mundial de la Salud, punto 13.1 del día. Dice ahí. Y nos aclara que hay unos principios y reconocen que los Estados miembros deben compartir el compromiso de intercambiar en condiciones de igualdad el H5N1 y otros virus gripales potencialmente pandémicos para el hombre y los beneficios considerando estos elementos igualmente importantes de la acción colectiva en pro de la salud pública mundial. Tenemos un objetivo y está muy claro como lo acabé de hablar, que es un intercambio de virus H5N1 potencialmente pandémicos para el hombre y el acceso a las vacunas y compartición de otros beneficios. Hay una definiciones y usos de los términos, materiales biológicos PID, que son el ARN extraído del virus H5N1 y los salvaje o de otros virus gripales potencialmente pandémicos para el hombre y los ADN que embarcan por entero la región codificadora de uno o más genes virales. Habla de otros términos técnicos. Nos habla también
Virus gripales potencialmente pandémicos para el hombre. Cualquier virus de gripe salvaje que se haya verificado que infecta al ser humano y posee un antígeno hemaglutinina del que se sabe o se sospecha que es distinto de los presentes en los virus de la gripe estacional contemporáneos, indicando así que el virus tiene el potencial de asociarse a una propagación pandémica en poblaciones humanas, según las características definitorias a que se hace referencia en el Reglamento Sanitario Internacional 2005. Tenemos los laboratorios de referencia de la OMS para el H5. Dice los laboratorios de gripe que OMS ha designado con objeto de fortalecer la capacidad de los países y las regiones para diagnosticar de manera fiable la infección por virus H5 hasta que esa capacidad esté más extendida. Y nos habla del intercambio de este virus del suministro de materiales biológicos, nos hablan de datos y secuencias genéticas, acuerdos del modelo de transferencia de material, nos hablan de consideraciones generales, de la coordinación de la preparación y respuesta ante una pandemia por la OMS, evaluación del riesgo de pandemia y respuesta consiguiente, suministro de virus candidatos para vacunas PIT, suministro de reactivos de diagnósticos y kit de pruebas, suministro de reactivos de referencia para determinar la potencia en las vacunas, reserva de antivirales. Y les voy a ir a otro documento, acceso a vacunas contra la gripe pandémica, transferencia de tecnología, estamos hablando en este documento entonces para los que van a profundizar más, preparación para una gripe pandémica, marco para el intercambio de virus gripales y el acceso a las vacunas y otros beneficios, donde se nos habló de el virus y su intercambio. Entonces, vamos ahora a entrar en el análisis de otro documento que me parece importante y dice preparación y mitigación para la influencia pandémica en refugiados y poblaciones desplazadas. Y este documento
Pautas de la OMS para las agencias humanitarias, Organización Mundial de la Salud, mayo de 2006. En este dice un nuevo virus de influenza, ¿cómo podría causar una pandemia? Epidemiología de los virus de influencia humana, consecuencias de una influenza pandémica. Y vengo a desplazarme en este documento a esta respuesta. ¿Cómo podría un nuevo virus de influencia causar una pandemia? Dice que los brotes anuales de la influenza humana estacional son causados por cambios menores en las proteínas de la superficie que permiten que estos virus evadan la inmunidad que los humanos han desarrollado luego de infecciones previas con los virus o como respuesta a las vacunas. Como respuesta a las vacunas. Cuando hay un cambio mayor en la superficie de las proteínas ocurre espontáneamente, puede emerger un nuevo subtipo que no haya circulado anteriormente en humanos y del cual nadie tendrá una inmunidad total. Si este nuevo virus también tiene la capacidad de esparcirse eficientemente y en forma continua, persona a persona, puede ocurrir una influenza pandémica. Brotes de influencia aviar en humanos. Les hablé en el primer documento del intercambio de virus H5N1 y otros virus gripales. Miramos que brotes de influencia aviar en humanos dice, a la fecha el virus H5N1 de influenza aviar sigue siendo en gran parte una enfermedad aviar. El virus no se cruza fácilmente de las aves a humanos, a pesar de la infección de 10 millones de aves en las extensas áreas geográficas por más de 2 años. Sin embargo, de todos los virus de influenza que circulan en aves, el virus H5N1, o sea, el que van en esta época analizando en intercambios de laboratorios, H5N1, es una de las preocupaciones más grandes para la salud humana por 2 razones principales. El primero, el virus H5N1 ha causado hasta ahora el más grande número de casos humanos de enfermedad muy severa y el más grande número de muertes. Segundo, que hay un riesgo que el virus H5N1, si se dan suficientes oportunidades, desarrolle las características requeridas para que se inicie otra influenza pandémica. Entonces nos preguntamos si en este 2020 ha llegado este tipo de virus a nosotros, porque notable es que ellos estaban en la Organización Mundial de la Salud haciendo prevención y análisis frente a un intercambio de virus y entre ellos el H5N1 para una posible pandemia. Dice que el virus en ese entonces ha reunido todos los prerequisitos para el inicio de una pandemia, excepto uno, una habilidad para esparcirse eficaz y continuamente entre humanos. Entonces nos preguntamos si en el 2020 llegó ya eso de reunir todos los requisitos para el inicio de la pandemia, este H5N1. Se confirmó que en total más de la mitad de casos confirmados por laboratorio han sido fatales, aunque no es clara la incidencia de infecciones leves o asintomáticas. El virus de influencia aviar H5N1 en humanos es todavía una enfermedad poco frecuente. En esa época del 2006-2005 era poco frecuente, pero ahora venimos al 2020-2021, que ya estamos no en amenaza, sino en la pandemia, pero severa
que debe ser vigilada y estudiada muy de cerca, particularmente por el potencial que tiene este virus para evolucionar en las formas que podría iniciar una pandemia. Entonces nos preguntamos, ¿acaso fue el 2020 este en el que se inició este tipo de virus H5N1 a nivel mundial? Nos habla de la epidemiología de los virus de influenza humana, transmisión de virus de influenza humana ocurre en gran parte a través de la exposición a grandes gotículas respiratorias a una distancia de 1 metro y a través del contacto directo. Toda la información que ya hemos visto en la realidad de los medios de comunicación, lo que hace que empezó la pandemia y el cuidado que debemos de tener ante como sabemos que es la transmisión respiratoria por infección por gotículas grandes, es común entre contactos cercanos y es probable que sea el caso para la mayoría de las transmisiones. Y dice que hay un periodo de incubación en el tipo de la influencia aviar H5N1 indican un periodo de incubación en una escala de 2 a 8 días y posiblemente hasta 17 días. Dice que el virus de influenza al respecto de este tipo de situación. Este es una parte importante también que tenemos en este documento. Y les recuerdo que el documento se llama Preparación y mitigación para la influencia pandémica en refugiados y poblaciones desplazadas. Y el anterior, preparación de una posible gripa pandémica a nivel global. Y ahora voy a pasar a enseñarles un documento relacionado también con el tema que es muy importante y nos habla también de esta situación que nos está en relación hablando del virus. Y esta es la siguiente. Dice gripa aviar. Volvemos entonces a la gripe o influenza aviar. Está causada por el virus de la influencia aviar tipo A. Y nosotros nos preguntamos en esta pandemia, ¿qué tipo de coronavirus nos estamos hoy enfrentando? Si es de tipo A, si es de tipo B o si es de tipo C. Y volvemos, según los documentos leídos anteriormente, y damos que el virus ARN perteneciente a la familia de los Orthomyxoviridae. Estos virus se clasifican según dos proteínas que presentan en la superficie antígenos de superficie, la hemaglutinina H y la neuroaminidasa N. Se conocen 16 tipos de hemaglutinina H1
H16 y 9 tipos de neuroaminidasa N1-N9. A partir de esa clasificación puede encontrarse 144 virus diferentes. Dice, entonces, la cepa altamente patógena H5N1 puede infectar a los humanos. Es decir, el H5N1 en el que entró la Organización Mundial de la Salud a dar inicio a su preparación de análisis para una posible amenaza pandémica. Entonces lo tenemos H5N1. Y que en el hombre dice que aunque las posibilidades son muy bajas, la variante altamente patógena H5N1 tiene capacidad de transmitirse del ave al hombre y causarle la enfermedad. Dice que no se ha demostrado la transmisión por un consumo de carne de aves de huevos debidamente cocinados, ni hay evidencia de transmisiones entre humanos del virus en H5N1, aunque constituye un motivo de preocupación en el mundo. En el hombre, la enfermedad inducida por H5N1 altamente patógena suele ser grave, manifestándose neumonía vírica, insuficiencia multiorgánica, rápido deterioro y elevada tasa de mortalidad. Y nos habla que hay un tratamiento en el hombre. Dice que los tratamientos antivirales frenan la enfermedad, una vez contraída impiden la difusión del virus en el organismo, moderando la agresividad de los síntomas y reduciendo las complicaciones. Dice, existen 2 fármacos pertenecientes a la clase inhibidores de la neuroaminidasa que pueden reducir la gravedad y la duración de la enfermedad causada por la gripe estacional, la gripe normal que nos suele dar comúnmente, el oseltamivir y el zanamivir. Su eficacia depende de la rapidez en su administración durante las 48 horas después del inicio de la sintomatología. En los casos de infección por H5N1 es posible que aumenten las probabilidades de supervivencia si se administran pronto, pero los datos clínicos de que se dispone son limitados. Su limitada capacidad de producción y el precio resultan prohibitivos para muchos países. La gripa a menudo se complica con una infección bacteriana secundaria del pulmón. En estos casos se pueden usar antibióticos. Si trabajan, dicen que aunque no se dispone de vacunas eficaces contra un virus pandémico altamente patógeno, hay que estar siempre cuando las personas manipulan las aves, tener altas precauciones utilizando protección. Este es un documento también que se suma al estudio y completamos 3 de los que ya hemos pasado en detalle haciendo la lectura breve en resumen de estos documentos. Me parece muy importante. Respuesta a la amenaza de una pandemia de gripa aviar. Organización Mundial de la Salud, enfermedades transmisibles, vigilancia y respuesta. Programa Mundial de la Gripe.
Entonces, hay aquí dentro de este documento como unas medidas estratégicas de cómo evaluar estas situaciones y dice que no es posible prever cómo evolucionará la amenaza. Entonces, al 2020, esta amenaza ya no es una amenaza, sino que es una realidad, ya que se ha concentrado el virus a nivel global. Prepararse para un acontecimiento potencialmente catastrófico pero impredecible constituye un dilema arduo para todos los países, pero sobre todo para los afectados por los brotes de H5N1 en animales y en el ser humano. Esos países en los que eh, dicen, bueno, no voy a tocar ese tema porque es algo complementario. Dice que las intervenciones preventivas son posibles, pero no se han ensayado. Dice que la insuficiencia de suministros médicos dificultará la reducción de la morbilidad y la mortalidad durante la pandemia. Dice que la vacunación y el uso de antivirales son dos de las respuestas más importantes para reducir la morbilidad y la mortalidad durante una pandemia. Si se mantienen las tendencias actuales, ninguna de esas intervenciones podría llevarse a cabo en la medida necesaria con la equidad deseable al comienzo de la pandemia, ni siquiera hasta transcurridos muchos meses. Muchos. El riesgo que aparezca un virus pandémico dependerá de las oportunidades de exposición e infección humana. Esas ocasiones persistirán mientras el virus H5N1 siga circulando entre los animales, dice ahí. Vamos bajando. Y intensificar la colaboración entre los sectores de la sanidad animal y la salud humana. Dice que la OMS designará personal dedicado especialmente a mejorar el actual intercambio de información entre los sectores agrícolas y sanitarios internacional. Una mayor colaboración entre los dos sectores redundará en beneficio de tres objetivos fundamentales. Y es también una posibilidad donde se podría haber incluido la reducción del riesgo de exposición humana. La OMS tomará medidas conjuntas con la FAO y el OIE para comprender mejor la evolución de los virus H5N1 en Asia. Y así por el estilo, en este documento se enfoca en reforzar el sistema de alertas anticipada. Siempre nos habla del virus H5N1 como potencialmente peligroso. Y ahora voy a pasar a hacer lectura de por qué apareció una pandemia quizás. ¿Acaso hubo alguna falla en el transporte de sustancias infecciosas?
esa es la pregunta que quizás nos hacemos muchas personas. Entonces, este documento guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas 2019-2020, Organización Mundial de la Salud, aplicable a partir del 1 de enero del año 2019. Preparados totalmente en transporte para una pandemia posible que estaba cercana a suceder. Entonces, acá hay una preparación de envíos y transportes, todo lo que concierne a lo que es el transporte de materiales. Dice, el trabajo de agentes biológicos desempeña un papel clave en la detención y prevención de brotes de enfermedades emergentes y altamente infecciosas, así como en la reducción de otros riesgos para la seguridad sanitaria internacional. Mientras se transportan materiales que contengan agentes biológicos, existe la posibilidad de exposición para las personas y el medio ambiente por el que pasa el material. Para controlar y reducir adecuadamente este riesgo, varios grupos internacionales han desarrollado recomendaciones o reglamentaciones o ambas que describan la forma en la que las sustancias infecciosas deben ser envasadas, marcadas, etiquetadas y documentadas para garantizar la seguridad y la contención durante todo el proceso del transporte. Una de las recomendaciones más conocidas y referenciadas son las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. Reglamentación Modelo 20, edición revisada en lo sucesivo denominadas como Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas. Dice, la reglamentación modelo de las Naciones Unidas proporciona un conjunto de disposiciones mínimas a seguir para transportar de forma segura cualquier mercancía peligrosa, incluidas las sustancias infecciosas. Dice, modo de transporte, acuerdos internacionales. Aéreo. Las instrucciones técnicas para el transporte de seguro de mercancías peligrosas por vía aérea. Instrucciones técnicas de la ICAO, Organización de Aviación Civil Internacional. Ferrocarril, carretera, marítimo, postal, son otros medios de transportes de sustancias infecciosas. Y hay un sinnúmero de cómo proceder a este tipo de capacitación y seguridad en el transporte de este tipo de sustancias a nivel de transferencia. Una parte importante que debemos notar es que la amenaza estaba y que la amenaza se convirtió en pandemia.
El hecho es que no sabemos si esa amenaza está siendo causada por este tipo de virus de influencia aviar en la cepa que les he mencionado en los anteriores documentos. El hecho es que no soy científica, solo soy una ciudadana que lee y que indaga un poco más allá de la situación que estamos viviendo en esta época. Quizás para muchos no es importante llegar a este tipo de fuentes que resumen un poco esta situación de conocimiento de pandemia, de tal manera que para muchos no será importante detenerse a escuchar este pregrabado. Entonces ahí es donde entra la Organización Mundial Animal y miramos vacunas posibles y que a su vez también puede influenciar dentro de este contexto pandémico. Quiero mostrar en este breve espacio de análisis y de comprensión de algunos puntos, preparándose para la influencia aviar altamente patógena. 2007 también es como más que todo enfocado a lo que es la parte de gripa aviar. Estos son documentos que tengo, pero hay otro documento importantísimo que quiero compartirles y este es un documento que nos puede dar una posición de entender por qué no se nos ha hablado
dentro de la solución a este posible tratamiento. De cómo puede ayudar quizás en esta situación en la que estamos viviendo. Y este es un trabajo, documento de agentes antivirales. Me pareció importante rescatarlo porque hemos venido hablando en los documentos de este tipo de soluciones que pueden contribuir a tratamientos, pero no soy científica y quiero dejarlo en este pregrabado como abierto a la comprensión de quienes estemos dispuestos a indagar más. El hecho es que indagamos porque a veces la información llega en una realidad del presente que puede también entonces ofrecernos otros tipos de vista, otros tipos de miradas. Y voy a hablar de, en este documento que me pareció muy importante rescatar el valor que tiene los antivirales contra la influenza, adamantanos, amantadina y rimantadina. No se nos ha hablado de ese tipo de de adamantanos y dice, la amantadina es un agente antiviral clorhidrato de 1-adamantanamina y su derivado rimantadina. Son activos contra el virus de la influenza A e inefectivo contra los otros dos virus de la influencia B y C. O sea que esta amantadina
actúa sobre los virus de influenza A. Las propiedades antigénicas de dos proteínas estructurales internas relativamente estables, una nucleoproteína y la proteína de la matriz, determinan el tipo de virus. A su vez, los virus de la influenza A se dividen en subtipos según dos glicoproteínas de la superficie vírica. Esto es algo muy técnico, por eso les contextualicé un poco y llegamos a lo siguiente. A su vez, los virus de la influenza A se dividen en subtipos según las dos glicoproteínas de la superficie vírica, la hemaglutinina y la neuraminidasa, que se las hablé en dos de los documentos, incluyendo este que nos habla hemaglutinina H y neuroaminidasa N. Y existen 16 subtipos diferentes de hemaglutinina H y 9 subtipos distintos de neuraminidasa. Los subtipos actuales de la influenza A que circulan ampliamente entre los seres humanos son el AH1N1 y el H3N2. Y dice que tanto la mantadina como la rimantadina evitan la entrada del virus de la influenza A en la célula, al bloquear la acidificación endosómica que se me corrió acá el documento. Un momento que se me... Ah, como es un artículo, entonces vemos cómo a veces la lectura es dispendiosa, pero me gusta aclarar. Aquí llegamos. Íbamos tanto la mantadina como la rimantadina evitan la entrada del virus de la influenza A en la célula al bloquear la acidificación endosómica que es necesaria para la función de la cubierta del virus con la membrana de la célula hospedadora 44. Estos medicamentos son eficaces cuando el tratamiento se inicia en las primeras 48 horas del comienzo de los síntomas y se mantiene de 7 a 10 días. Ambos fármacos pueden emplearse como profilácticos de la influenza A en individuos no inmunizados y que se han expuesto al virus. La dosis para el tratamiento tanto profiláctico como curativo en niños mayores de 10 años y adultos es de 100 miligramos cada 12 horas para ambos y de 100 miligramos cada 24 horas para ancianos, pacientes con diálisis, hepatopatías descompensadas, etc. La amantadina y la rimantidina tienen buena absorción después de la administración oral. Las concentraciones plasmáticas para la amantadina es de 0,8 miligramos y con la rimantidina las concentraciones en el plasma son de 0,4 miligramos. La vida media de los dos fármacos en el suero es de 12 horas. Ambos medicamentos tienen un gran volumen de distribución.
Los niveles de amantadina en secreción nasal y saliva son similares a los niveles encontrados en el suero. Las concentraciones de la rimantidina en el moco nasal son 50% más altas que las encontradas en el plasma. Otros aspectos farmacológicos, tanto la amantadina como la rimantidina son efectivos en el tratamiento de la influenza A. Su administración es por vía oral, tabletas. En efecto, de las comidas es insignificante. La biodisponibilidad en vida media en el plasma para la amantadina es de 12 a 18 horas, para la rimantidina 24 a 36 horas. Unión a las proteínas para amantadina 67%, rimantadina 40%. Esto es muy técnico, nunca nos han hablado en una pandemia de los antivirales contra la influenza adamantanos, amantadina y rimantadina. Pero me estoy haciendo en este análisis la oportunidad de mostrar esta que dice también dentro de sus aspectos farmacológicos, dice, este fármaco es metabolizado de manera amplia por hidrosilación, conjugación y glucoronidación antes de ser excretado por el riñón. El uso terapéutico. Ambas drogas se emplean en la profilaxis y tratamiento de las infecciones por el virus de la influenza A. Los efectos adversos más comunes de los adamantanos dependen del tubo digestivo, anorexia, náuseas, vómitos, etc. Y del sistema nervioso central, como son confusión mental, vértigos, agitación e insomnio. En ocasiones, altas dosis de amantadina pueden ocasionar convulsiones y coma. Como todo medicamento, según Vademecum, medicamentos de uso en Colombia, que todos nos muestran su contraindicación en algunos, en su mayoría todos. Y voy a hablar ahora de oseltamivir. Es un inhibidor de la neuroaminidasa, glicoproteína de la superficie viral. Es inocua y eficaz tanto en la profilaxis como en el tratamiento de la influenza A y B. El oseltamivir es un medicamento que se administra por vía oral en cápsulas y jarabes. Aquí estamos viendo donde dice tratamiento. Dice oseltamivir. Entonces, se los dice la dosis del fármaco, la vida, dice que la resistencia a los virus de influencia se debe a mutaciones en las glicoproteínas, hemaglutinina y neuraminidasa. Los efectos adversos se refieren a náuseas, vómitos y dolor abdominal. El oseltamivir no es teratógeno. Es importante aclarar que la amantadina y la rimantadina son para la influencia de virus A y que el que les acabo de mencionar, que es oseltamivir,
es también para la influenza A y B. Y también vamos a ver la Zanamivir, que se los presente también en tratamiento en el hombre. Dice Zanamivir y dice, se presenta como polvo seco con la tosa como portadora que se inhala por la boca. Y también es para la influenza A y B. La resistencia de los virus al Zanamivir se debe probablemente a mutaciones en las glicoproteínas de superficie, hemaglutinina y neuraminidasa. La biodisponibilidad oral del Zanamivir es muy baja. La semivida de eliminación es unas 5 horas. Y incluye en efectos adversos, cefalea, alteraciones digestivas, mareos, síntomas respiratorios altos. Puede haber broncoespasmo. Muy bien. Hemos analizado cierto tipo de documentos y de páginas de instituciones que están al frente de la salud pública mundial y que nos hablan en un análisis de unos documentos sobre lo que es el análisis de una pandemia global. Documentos que han sido estudiados a nivel de estudios globales y que fueron posible amenaza para una pandemia futura en la que llegó el 2020. Voy a, según he visto acá, estoy en la página de Vademecum y para los que no saben qué es Vademecum, es un libro que reúne todos los componentes químicos, propiedades e indicaciones de todos los medicamentos comercializados en España, dispuestos por grupos de indicaciones terapéuticas. Además, informa de las enfermedades existentes, el cual es consultado frecuentemente por profesionales de sanidad, médicos y farmacéuticos. Pero voy a elegir Colombia, porque estamos en Colombia. Entonces aquí tenemos vademeconcolombia.com y vamos a buscar un medicamento que contiene la
amantadina. Este medicamento está en el libro de Vademecum y este dice, vamos a ver si lo encontramos. Dice amantadina level o sí, véalo acá. Medicamento en forma farmacéutica de tipo cápsula dura se administra por vía oral, compuesto de 100 miligramos del principio activo hidrocloruro de amantadina. Dice medicamento sujeto a prescripción médica, tratamiento a larga duración. Dice, la amantadina es un medicamento que pertenece a un grupo de medicamentos denominados dopaminérgicos que pueden actuar como antiviral y como antiparquisiano y que se utiliza en adultos y niños mayores de 8 años para tratar los síntomas característicos de la gripe causada por el virus de influenza A, cuando el virus influenza A está circulando en la comunidad. La prevención de la gripe cuando el virus de influenza A está circulando en comunidad, tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, eso ya es otro tipo de enfermedad. La amantadine leve no es un sustituto de la vacuna de la gripe. Deberá acudir a su médico para que éste valore la necesidad de administrarle la vacuna. Entonces miramos en amantadine level, miligramos, sé que es muy largo, tedioso, eh, pero es algo importante. Esta amantadina level está, por aquí vemos que nos aparece como como España, entonces vamos a mirar a ver en otra parte si nos sale para Colombia. ¿Por qué nos sale Sintergia,
y este también contiene amantadina 100 miligramos. Debe de administrarse por tratamiento médico, no deben automedicarse y tiene una ficha, un aviso legal, una ficha técnica y este es un medicamento Sintergia, caja por 20 tabletas. Normalmente en un precio tiene 129.100 y la oferta está hoy en un precio diferente. No estoy haciendo propaganda a este tipo de medicación, solo les estoy haciendo ver por qué no se nos ha hablado en el Ministerio de Salud algo que incluya la amantadina en el tratamiento del virus de influencia tipo A. ¿Por qué no se nos ha aclarado el tipo de virus que circula en estos momentos de pandemia? Si es A, si es B, si es un tipo de influenza que estaba ya destinado y se preveía, se estaba, se veía que este iba a suceder a futuro con la pandemia, según los documentos y análisis expuestos. Entonces, Vademecum nos muestra Sintergia con amantadina. Les hablé que la amantadina pertenece a los antivirales contra la influencia adamantanos, amantadina y rimantadina, que es un agente antiviral. Son activos contra el virus de la influenza A y es inefectivo contra los otros dos virus de la influenza B y C. Entonces nosotros, si vamos al médico, porque no nos hacen, eh, no nos hacen, o por qué no hacemos esas inquietudes, por qué no preguntamos si la amantadina puede ayudarnos a contrarrestar en tratamiento el virus. Vemos que han sido vacunadas miles y miles de personas a nivel global. Aún es incomprensible la efectividad de las vacunas, pero esperando y confiando en la ciencia que sean efectivas, pero nos preocupamos también porque el derecho a la vida se extingue día a día, aún estando ya con las vacunas. Y los que aún el virus no ha tocado, ¿por qué no nos hacen saber si la amantadina, si, si la amantadina puede ayudarnos en este tipo de tratamiento?
Entonces, como prevención, como ayuda a contrarrestar esta dramática situación en la que vivimos por la pandemia. Creo que vamos a tener una visión diferente con esta temática que les acabo de hablar y, y no es más que un simple aporte como ciudadana y que les quería compartir a todos y cada uno de los que se interesen en esta solución de la pandemia. Les quiero mostrar también que según Vademecum, que tengo el libro en mis manos, Medicamentos de uso en Colombia, 13ª edición, tenemos Amantis. Es un antiparquisiano comprimido 100 miligramos, Colombia, Grupo Pharma de Colombia, ATC amantadina. Dice, mecanismo de acción, amantadina, antiviral, inhibe comportamiento de partículas víricas y posterior liberación del ácido nucleico, impide infusión, cubierta vírica con membrana vacuolar, interfiere en penetración del virus a través de la membrana celular. Eso en cuanto a lo que nos estamos refiriendo de este de esta mantadina, Amantis. Así se encuentra en Colombia. Entonces, si seguimos con esta pandemia, nos va a tocar interrogar al médico que nos explique qué es el Amantis, si la amantadina que traen estos comprimidos nos pueden ayudar en esa de tratamiento contra el virus. Entonces, es importante que tenemos Sintergia cápsula de 100 miligramos. Aquí sí estamos en Vademecum, Colombia, su fuente de conocimiento farmacológico. Y nos dice, Sintergia cápsula dura de 100 miligramos. País Colombia, Laboratorio Novamed S.A. Administración vía oral, forma cápsula dura, ATC amantadina. Y antiviral inhibe acoplamiento de partículas víricas posterior liberación del ácido nucleico. Muy similar a lo que les hablaba en el Amantis, en el comprimido Amantis. Así que
Dice que el uso de amantadina en la profilaxis estacional de la gripe A durante un brote en la comunidad podría considerarse en circunstancias excepcionales, tales como una pandemia, o en caso de no coincidir la cepa de virus circulante y la cepa vacunal. Amantadina level no es un sustituto de la vacuna de la gripe. El uso de antivirales para el tratamiento y prevención de la gripe debe determinarse basándose en las recomendaciones oficiales, es decir, desde los estudios científicos en los que podría contribuir el Ministerio de Salud Nacional y la Salud Pública Mundial. Sería bueno que la Organización Mundial de la Salud nos explique por qué no nos han dado a conocer hasta el momento el uso de la amantadina en el tratamiento de la influenza de tipo A y qué relación hay con la actual pandemia coronavirus y si su influencia está relacionada con la preparación de amenaza ante una posible pandemia de los años anteriores mencionados y que al 2020-2021 nos ha afectado a nivel global a todos en el mundo. He dejado claro esta situación de análisis demorada. Sé que fue algo muy demorado y extenso, lo reconozco, pero quedo satisfecha con esto que les he hablado el día de hoy, como ciudadana, como humana, y aquí estoy con este análisis finalizando para ustedes y de ahora en adelante a plantear preguntas a los que son funcionarios de la salud pública que nos aclaren si esta amantadina nos puede ayudar en el tratamiento de esta pandemia del coronavirus actual. Gracias por estar interesados en este contenido y llegar hasta el final de su grabación.